Si Shelly entraba y leía sus papeles y decía que era un abusador de menores, tenías que matarlo o te mataban a ti. Así era como funcionaba. Entre los criminales más duros y despiadados en la prisión, hay un código, una ley sombría, y no dicha, que está por encima de todo. Aquellos que dañan a los niños nunca conocerán la paz. Para asegurarse de que la regla se respete fuera de las paredes de la prisión, hay una secta especial de criminales justicieros que imponen castigos mucho mayores que el veredicto del tribunal. Desde momentos de asalto calculado hasta actos de pura rabia, acompáñanos mientras descubrimos estas impactantes historias de abusadores de niños asesinados instantáneamente en la cárcel. Número 20. Richard Hackel. Al crecer, los compañeros de clase de secundaria de Richard Hackel lo describían como callado y un poco solitario. Sin embargo, a los 16 años, sorprendió a todos uniéndose a un viaje escolar a Namibia. Parecía que había desarrollado un interés en ayudar a comunidades en el extranjero. Después de terminar la escuela, asistió al South Kent College y se convirtió en un habitual en la iglesia bautista de Ashford, donde la gente lo veía como un joven reservado y modesto. En 2005, después de la universidad, Richard tomó un año sabático en Malasia. Parecía atraído por el país, regresando frecuentemente bajo el pretexto de ayudar a iglesias y comunidades locales. Para 2010, se había mudado allí permanentemente, enseñando inglés y trabajando como fotógrafo independiente. Sus fotos a menudo capturaban la vida en pequeños vecindarios, ganándole una reputación como alguien dedicado a marcar la diferencia. Incluso se inscribió en un curso de informática en un colegio local, aunque nunca lo completó. Para la mayoría, Richard parecía una persona amable y bien intencionada. Pero debajo de esta fachada cuidadosamente construida, algo mucho más siniestro se estaba desarrollando. En Malasia, Richard utilizó sus roles como fotógrafo y profesor para acercarse a los niños. No se detuvo allí. También viajó a Camboya e India, fingiendo ser un voluntario compasivo. En India, convenció a un pastor para que le permitiera visitar un orfanato, ofreciéndose a tomar fotos y crear videos para ellos. Nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, investigadores en Australia estaban descubriendo una red de la web oscura llamada The Love Zone, donde se planeaban y compartían crímenes horribles contra niños. Rastrearon a su líder, Shannon McCool, y tomaron secretamente el control de su cuenta para identificar a otros en el grupo. Entre ellos, un miembro destacó, Richard Hackel. Sus publicaciones eran escalofriantes, llenas de alardes sobre el daño que había infligido a los niños. En diciembre de 2014, cuando Richard regresó al Reino Unido para Navidad, la policía lo arrestó en el aeropuerto de Gatwick. Al principio, se negó a hablar y le permitieron quedarse en la casa de sus padres bajo fianza mientras investigaban más. Pero la verdad no pudo permanecer oculta. El día después de su arresto, Richard admitió todo a su madre, quien estaba horrorizada. Ella inmediatamente llamó a la policía, rogándoles que se lo llevaran. Cuando la policía arrestó a Richard de nuevo, lo acusaron de 91 delitos, incluyendo la creación de materiales dañinos y el abuso de niños. Esta vez no hubo fianza. Fue enviado a prisión, donde esperó el juicio por sus crímenes inimaginables. Horriblemente, las víctimas de Richard tenían entre 6 meses y 12 años. Para empeorar las cosas, se jactaba de sus crímenes al publicar videos incriminatorios en la dark web con subtítulos inhumanos. La fiscalía reveló que Richard Hackel había dañado a más de 200 niños y creado más de 200.000 videos para su gratificación. Después de un largo juicio, el 6 de junio de 2016, fue condenado a cadena perpetua por 22 cargos de sus crímenes, con un término mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Sin embargo, Richard pasó solo 3 años en prisión. El 13 de octubre de 2019, perdió la vida después de ser humillado y brutalmente atacado por otro recluso, Paul Fitzgerald, quien fue posteriormente sentenciado a un mínimo de 34 años
debido a la naturaleza sádica y premeditada de su asalto, que duró más de 1 hora antes de que el personal de la prisión interviniera. Al igual que Richard Hackell, el siguiente convicto era profundamente confiado por su comunidad, pero a diferencia de Hackell, tenía un poderoso cuerpo trabajando en las sombras, limpiando su desorden durante décadas, hasta que llegó su ajuste de cuentas y la parca lo encontró tras las rejas. Número 19. John Geoghan. En más de 3 décadas que John Geoghan sirvió en 6 parroquias diferentes, enfrentó acusaciones de comportamiento inapropiado que involucraban a más de 130 niños. En 1991 fue acusado de mala conducta en una piscina local y más tarde fue declarado culpable en 2002 por tocar inapropiadamente a un niño de 10 años. Esto llevó a una sentencia de prisión de 9 a 10 años. En 1998, el Papa Juan Pablo II removió oficialmente a Geoghan de sus deberes sacerdotales. Tras su condena, las batallas legales continuaron mientras las víctimas buscaban justicia. La Arquidiócesis de Boston inicialmente acordó pagar $30 millones a 86 de las víctimas de Geoghan, pero luego redujo el acuerdo a $10 millones, cuando parecía que el caso estaba perdiendo atención mediática. Durante ese periodo, los casos legales contra Geoghan también enfrentaron complicaciones. Un caso fue desestimado cuando el acusador decidió no testificar, mientras que otro fue desechado debido a los límites de tiempo para la persecución. En el momento de su fallecimiento, aún se investigaban cargos sin resolver. Debido a lo mal que iba el caso y a cuánto enfureció al público, Geoghan fue puesto en custodia protectora en el Centro Correccional Souza Baranovsky, en Lancaster. Pero fue allí donde finalmente encontró su fin. El 23 de agosto de 2003, el oscuro pasado de John Geoghan lo alcanzó. En su celda de prisión, encontró un final violento a manos de su compañero de prisión, Joseph Lee Druse. Druse, que ya cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por quitarle la vida a un hombre que supuestamente había hecho avances inapropiados hacia él, vio a Geoghan como su objetivo final. Druse dijo a las autoridades que sus acciones fueron suyas, no influenciadas ni coaccionadas por nadie. Según él, desde el momento en que Druse ingresó a la prisión, había marcado a Geoghan como un trofeo. Reveló que su profundo resentimiento provenía de sus propias experiencias traumáticas de infancia, incluido el abuso en un internado. Druse creía que era su deber hacer que los abusadores de niños pagaran. Sin embargo, circulaban rumores de que Druse podría haber sido pagado para quitarle la vida al sacerdote que estaba a punto de evadir la justicia gracias a la influencia del Vaticano, una teoría que sigue sin probarse. El 25 de enero de 2006, un jurado de Worcester rechazó la declaración de locura de Druse y lo declaró culpable de quitarle la vida a Geoghan. Su castigo fue una segunda cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Geoghan, fue enterrado el 28 de agosto de 2003 en el cementerio Holyhood, en Brookline, Massachusetts, un entierro controvertido para un hombre cuyos crímenes dejaron un legado de dolor. A diferencia de Druse, quien planificó meticulosamente su crimen, el siguiente justiciero en prisión luchó contra cada instinto de intervenir hasta que el peso de los actos atroces del abusador de niños no le dejó otra opción. Número 18. Theodore Dyer. En 2014, un hombre llamado Stephen Sanderson, que ya cumplía una cadena perpetua, sorprendió al mundo con sus acciones tras las rejas. Sanderson había estado en prisión desde 1991 por un crimen terrible: quitarle la vida a su novia. Su castigo fue severo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Durante años vivió tranquilamente, aceptando su destino, pero todo cambió cuando se cruzó con Theodore Dyer. Los crímenes de Dyer eran tan perturbadores que ni siquiera los reclusos más duros podían soportarlo. Había abusado de un niño de 9 años, y en la jerarquía de la prisión, eso lo convertía en el más bajo de todos. Para empeorar las cosas, Dyer no parecía arrepentido.
Día tras día, se jactaba de cómo había agredido al menor, justificando sus acciones sin ningún remordimiento. Sanderson trató de ignorarlo, pero la charla constante lo carcomía. Cada palabra se sentía como una daga. Cada comentario arrogante alimentaba una tormenta dentro de él. La tensión entre los dos hombres creció, y algo oscuro comenzó a formarse en Sanderson. El 2 de octubre de 2014, esa tormenta finalmente estalló. Temprano en la mañana, mientras la prisión dormía, Sanderson actuó. Esperó hasta el momento perfecto. Luego usó un cordón de zapato para terminar con la vida de Dyer en su celda compartida. Cuando terminó, Sanderson no intentó ocultar lo que había hecho. En cambio, se acercó tranquilamente a un guardia y confesó. La noticia se difundió rápidamente, provocando debates sobre la justicia, la moralidad y la vida en prisión. Para Sanderson estaba claro. Había llegado a su punto de quiebre justo cuando el siguiente vigilante impartió su tipo de justicia, dejando a 2 reclusos para enfrentar su juicio final. Número 17. David Bobb y Graham DeLuise Conte. Jonathan Watson, un hombre cumpliendo una cadena perpetua por quitarle la vida a alguien, admitió en 2020 haber quitado la vida a otros 2 reclusos en una prisión de California. En una carta, confesó haber atacado a los hombres, ambos condenados por crímenes contra niños, y explicó qué lo llevó a sus acciones. Watson compartió que lo habían trasladado a una instalación de menor seguridad, lo que le permitió vivir en un entorno estilo dormitorio, en lugar de una celda privada. Llamó a este traslado un error, especialmente después de que uno de los reclusos que identificó como abusador 1 se mudó a su área de vivienda. Según Watson, esta persona veía abiertamente programas infantiles, algo que Watson creía que tenía la intención de provocar a otros. Incapaz de ignorar la situación, Watson dijo que decidió actuar. Según se informa, pidió al personal de la prisión que lo trasladaran de nuevo a su anterior unidad de mayor seguridad, pero su solicitud fue rechazada. Al día siguiente, Watson afirmó que el mismo recluso comenzó a ver el mismo programa de nuevo, lo que lo impulsó a actuar. Usando un bastón, Watson atacó al hombre. Mientras se dirigía a confesar a un guardia de la prisión, Watson dijo que se encontró con otro recluso que era un traficante de niños condenado. Creyendo que era lo correcto, Watson lo atacó también. Más tarde, la prisión confirmó las muertes de 2 reclusos, David Bobb y Graham DeLuise Conte, ambos cumpliendo cadenas perpetuas por delitos graves contra niños. Desde entonces, Watson ha sido puesto en aislamiento y el caso está bajo investigación. En su carta, Watson no expresó arrepentimiento por sus acciones. Explicó que sentía que no tenía nada que perder y veía sus acciones como una forma de proteger a otros del daño. Watson incluso declaró que estaba dispuesto a declararse culpable de los asesinatos. El incidente provocó indignación por la seguridad en la prisión y la decisión de bajar la clasificación de seguridad de Watson. A medida que continúan las investigaciones sin que se anuncien cargos, un nuevo caso ha encendido críticas aún más feroces del sistema. Número 16. Mark Squires. En la prisión estatal de San Quentin, en el condado de Marin, un recluso de 70 años llamado Mark Squires fue encontrado muerto en su celda el 18 de septiembre de 2024. Las autoridades están tratando el caso como un posible homicidio y están investigando lo que sucedió. Squires cumplía una condena de cadena perpetua por dañar a un niño hace muchos años. Había estado en prisión durante 24 años. El día del incidente, el personal de la prisión respondió a una alarma y fue a la celda compartida por Squires y su compañero de celda de 36 años, Gustavo López. Cuando llegaron, encontraron a Squires sin respuesta. A pesar de los esfuerzos por ayudarlo, falleció poco después. Tras el incidente, López fue trasladado a un área segura, mientras los investigadores están trabajando actualmente para descubrir los detalles de lo que sucedió. Funcionarios de la prisión, la oficina del fiscal del distrito local y el forense están todos involucrados en la investigación. López ha estado en prisión desde el año 2020
y cumple una condena de 13 años por asalto y privación ilegal de la libertad. Los detalles completos de lo que sucedió permanecen ocultos al público, pero en el siguiente caso, el justiciero relató con orgullo cada momento de impartir el castigo definitivo. Número 15. Andrew Thompson. En la instalación correccional del río Blackwater en Florida, Andrew Alexander Thompson, de 35 años, cumplía una larga condena de 45 años. Sus crímenes incluían filmar en secreto a niños y participar en actos perturbadores con animales, con víctimas de tan solo 2 años de edad. En la misma prisión, Angel Blyth, de 41 años, cumplía condena por su historial violento, que incluía robo a mano armada, agresión agravada, secuestro y hasta quitarle la vida a alguien. Sus caminos se cruzaron de una manera que llevaría a la tragedia. El 27 de julio de 2022, Blyth decidió tomar el asunto en sus propias manos. Usando una sábana rota, terminó con la vida de Thompson en su celda compartida, sin mostrar vacilación ni remordimiento. Después, Blyth se acercó tranquilamente a un oficial de la prisión y admitió lo que había hecho, afirmando sin rodeos que había quitado la vida a Thompson y que había un problema menos del que preocuparse. Tras el incidente, Blyth fue trasladado a la cárcel del condado de Santa Rosa, donde ahora está detenido sin fianza, a la espera de más procedimientos legales. No hay duda de que Blyth necesita ayuda psicológica, pero la necesidad del próximo vigilante de la prisión es mucho mayor después de lo que hizo con los restos sin vida del abusador de niños. Número 14. Stephen Paul Patchen. En mayo de 2024, un recluso llamado Kyle J. Kelbel admitió en el tribunal que había estrangulado a su compañero de celda, Stephen Paul Patchen, en la prisión de Lino Lakes el año anterior. Kelbel, quien ya está cumpliendo una cadena perpetua por un delito separado, se declaró culpable de la acusación en el caso. El incidente ocurrió en octubre de 2023, cuando Kelbel atacó a Patchen, un hombre de 63 años que cumplía una condena de casi 20 años por agredir a niños. Según los investigadores, los dos habían discutido la noche anterior, y Patchen comentó que un joven pariente de Kelbel provocó el ataque. Kelbel agarró a Patchen de su litera y usó una cuerda destinada a mantener la puerta de la celda abierta para estrangularlo. Después, Kelbel limpió la escena. Vistió a Patchen con ropa limpia, lo colocó en la cama, lo cubrió con una manta y lo posicionó para que pareciera que estaba dormido antes de irse a dormir él mismo. A la mañana siguiente, Kelbel le dijo a un guardia lo que había sucedido, y Patchen fue encontrado muerto en la celda poco después. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Kelbel recibirá una sentencia adicional de 16 años, que se cumplirá al mismo tiempo que su actual cadena perpetua. Desde el incidente, ha sido trasladado a la prisión de Oak Park Heights, la instalación de máxima seguridad del estado. Incluso en las prisiones más seguras, algunos prisioneros se mueven como sabuesos, cazando a aquellos que robaron la inocencia de los niños, y el próximo vigilante estaba entre ellos. Número 13. Ashley Brofo. El 9 de marzo de 2023, Ashley Brofo encontró un final violento y definitivo a manos de Evan James Martin, de 43 años. Brofo, un abusador de menores condenado, vio su vida truncada cuando Martin decidió que debía enfrentar su forma de justicia. Al entrar en la celda de Brofo, Martin lo inmovilizó con una llave mortal, obligándolo a caer al suelo. Apretando su agarre y envolviendo sus piernas alrededor de Brofo, aumentó la presión hasta que Brofo perdió el conocimiento. Para asegurarse de que no hubiera posibilidad de supervivencia, Martin usó todo su peso para presionar sobre la garganta de Brofo, sellando su destino. Brofo, un hombre de 40 años con discapacidades intelectuales, había confesado recientemente haber atraído a una niña de 9 años desde un parque cerca de su casa en Doubleview. Aunque el tribunal aún no había dictado su castigo, Martin decidió tomar el asunto en sus propias manos. Martin no era ajeno a la violencia,
ya que cumplía una condena de 11 años por intentar quitarle la vida a otro recluso que había dañado a un niño en 2020. Martin había fabricado armas utilizadas en ese ataque. A pesar de sus acciones, Martin no mostró remordimiento. Cuando se le preguntó sobre la muerte de Brofo, admitió su culpabilidad, pero expresó orgullo por lo que había hecho. Por este acto, Martin fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años antes de que pudiera ser considerado para libertad condicional. Mientras otros que castigaron a abusadores de niños se presentaron, el que dio el golpe final al siguiente recluso ha permanecido un misterio durante más de 4 años. Número 12. James Palmucci. En la mañana del 26 de octubre de 2020, el personal de la cárcel del condado de Charlotte encontró al recluso de 48 años, James Palmucci, con tela envuelta firmemente alrededor de su cuello. Ellos estaban en camino para informarles sobre una comparecencia programada en la corte. Palmucci enfrentaba 83 cargos relacionados con abuso infantil, incluidos crímenes horribles contra niños de tan solo 12 años. Los investigadores habían encontrado videos perturbadores en su teléfono que lo mostraban con una de sus víctimas. La prisión dictaminó que se quitó la vida, pero dado que ya estaba en prisión, ¿de qué más tenía miedo? Bueno, los guardias estaban actuando con escepticismo sobre su fallecimiento, probablemente temiendo la reacción que recibirían si se tratara de un caso de violencia en la prisión, y esto ha hecho que muchos crean que alguien tomó cartas en el asunto. El próximo abusador de menores condenado en el video es, con mucho, el más repugnante de todos. Número 11. Mario Waters. Este hombre de Arkansas, que había sido condenado a cadena perpetua por su participación en el tráfico de un niño de 6 años, falleció tras ser atacado por un recluso no identificado. Mario Waters, de 35 años, fue encontrado inconsciente en una prisión federal de alta seguridad en Terre Haute, Indiana. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, más tarde fue declarado muerto en un hospital local. Waters había estado cumpliendo su condena desde abril de 2023. Había admitido su participación en un crimen donde había lastimado a una niña y era parte de un grupo que la traficaba. En 2018, la niña tuvo que ir al hospital con signos de varias ETS, que luego se vincularon al abuso. Después, la niña le dijo a los investigadores que Waters fue una de las personas que la lastimó y describió cómo se reunió con otro hombre, DeMarcus George, en un hotel donde ocurrió el abuso. Así como nadie sabía lo que la pobre niña había soportado durante años, nadie, ni siquiera los guardias, podía predecir cómo o cuándo el castigo golpearía a los peores criminales. Y el siguiente caso es un ejemplo escalofriante. Número 10. David Keber. En 2021, un juez de Florida sentenció a un hombre de 44 años a cadena perpetua por atacar salvajemente a su compañero de celda de 78 años, David Keber, un abusador de menores condenado, aplastándole la garganta en un ataque brutal. Los escalofriantes eventos se desarrollaron la noche del 1 de julio de 2019 en la institución correccional de Santa Rosa. Durante un control rutinario de bienestar a medianoche, los oficiales de correcciones encontraron a Keber sin vida en el suelo de la celda. Apenas 30 minutos antes, todo parecía normal, con ambos reclusos aparentemente en buen estado de salud. Pero para la medianoche, la escena se había vuelto sombría. Cuando los oficiales regresaron a la celda, descubrieron a Carruthers, el recluso más joven, de pie cerca de la puerta, tranquilo e inmóvil. Un haz de linterna reveló a Keber tendido en el suelo, sin responder. Temiendo lo peor, Keber fue llevado rápidamente a la unidad médica de la prisión, donde los doctores confirmaron que había fallecido. Una autopsia reveló la horrenda magnitud de la violencia. Keber había sido estrangulado y sufrió múltiples lesiones, incluyendo moretones en su rostro y cuello, costillas fracturadas y una garganta aplastada. La causa de la muerte se determinó como estrangulamiento manual, combinado con trauma severo en la cabeza y el cuello. El oscuro pasado de Ceba lo había alcanzado de una manera despiadada.
En 1996 fue condenado por múltiples cargos de asalto indecente a un menor de 16 años, y más tarde cumplió condena por no registrarse como delincuente. Al momento de su muerte, estaba cumpliendo una sentencia de casi 9 años. Lo que hizo sorprendente este caso es que Carruthers también ha estado tras las rejas desde 1994 por los mismos delitos que Diva, abuso infantil y agresión a las fuerzas del orden. Otra cosa que los detectives no pudieron entender fue por qué Carruthers le quitó la vida a Diva. Estaba programado para ser liberado a principios de 2021, pero en su lugar eligió no volver a ver la libertad. De manera similar, un vigilante de la prisión abandonó años de progreso solo para entregar castigo al siguiente depredador en el video. Número 9. David Oseas Ramírez. En 2019, un hombre de 43 años que cumplía cadena perpetua por quitarle la vida a alguien 25 años antes, fue arrestado nuevamente, esta vez por la muerte de un compañero de celda en la cárcel del condado de Duval. Paul Dixon, ya cargando con la pena de cadena perpetua por quitarle la vida a alguien en 1994, cuando solo tenía 17 años, ahora enfrentaba acusaciones de desatar violencia mortal en su celda. Dixon había sido devuelto temporalmente a la cárcel del condado de Duval desde otra instalación para una audiencia judicial relacionada con nuevas leyes que requieren la resentencia para menores condenados a cadena perpetua. Pero mientras estaba en una celda del 5º piso destinada a hombres que esperaban audiencias posteriores a la sentencia, ocurrió una tragedia. La celda se convirtió en el escenario de otro crimen, esta vez involucrando un brutal ataque a un hombre de 50 años. Las autoridades confirmaron que no se había utilizado ningún arma. El daño fue causado por pura fuerza. La víctima, posteriormente identificada como David Oseas Ramírez, cumplía una sentencia de cadena perpetua por una condena de 2012 por abusar de un niño. Al igual que Dixon, Ramírez también estaba de regreso en la cárcel del condado de Duval para una audiencia legal, pero su regreso a la instalación terminó en violencia fatal. Cuando los oficiales llegaron después del ataque, encontraron al personal médico de la cárcel ya intentando revivir a Ramírez. Paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville pronto se unieron a los esfuerzos, pero fue demasiado tarde. Ramírez había sucumbido a sus heridas antes de que la ayuda pudiera salvarlo. A veces no son solo los individuos quienes castigan a estos explotadores. Se sabe que grupos secretos dentro de las paredes de la prisión toman el asunto en sus propias manos. Número 8. Nelson Sanderson. En 2020, un brutal acto de violencia se desarrolló dentro de los muros de la institución correccional Century, dejando a un recluso sin vida y a otro con una sentencia de 30 años de prisión. Markel Sawyer, un joven de 26 años de Milton, fue acusado de quitarle la vida a Nelson Sanderson, de 79 años, el 17 de agosto de 2020. Según los registros judiciales, Sawyer emboscó a Sanderson en el baño del dormitorio, golpeándolo en la cabeza con un candado pesado. El ataque resultó fatal. Sanderson, quien cumplía 2 cadenas perpetuas por crímenes indescriptibles contra niños menores de 12 años, encontró su fin en un encuentro violento que pocos podrían haber predicho. El pasado de Sanderson desde 2010, cuando surgieron acusaciones de abuso infantil, se cree que es la razón por la que fue atacado. En 2010, en lugar de enfrentar la justicia, huyó del país, eludiendo a las autoridades en Costa Rica y finalmente estableciéndose en Granada, Nicaragua. Su tiempo fugitivo terminó en 2016, cuando fue capturado y extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por sus crímenes. ¿Cómo se conecta todo esto con Sawyer? Bueno, en una declaración escalofriante a los oficiales de corrección, Sawyer afirmó que su maestro en el llamado Illuminati le ordenó eliminar a Sanderson. Describió el acto como una forma de redimirse y demostrar su lealtad al grupo secreto. Cuando le preguntaron si el acto valió la pena, Sawyer respondió escalofriantemente: «Cualquier cosa para demostrar mi amor por la nación».
Otros reclusos corroboraron las extrañas afirmaciones de Sawyer, diciendo que a menudo había hablado de ser obligado por los Illuminati. En el momento en que un recluso es condenado por dañar a un niño, instantáneamente se convierte en un objetivo, y ese fue exactamente el destino del siguiente recluso. Número 7. Liam Deans. El joven de 22 años, Liam Dean, condenado por acabar con la vida de un niño, tuvo un final espantoso dentro de los confines de HMP Leeds, solo un mes después de comenzar su condena, el 12 de noviembre de 2018. El crimen de Dean había conmocionado al público. Su hija, Luna, de apenas 2 días de nacida, había quedado bajo su cuidado mientras su madre, Karen Besay, tomaba un descanso muy necesario. Pero en lugar de calmar al bebé que lloraba, Dean desató su furia, golpeando, apretando y sacudiendo al indefenso bebé. Inicialmente intentó encubrir el acto atroz, afirmando que Luna se había caído, pero la verdad se desveló durante el interrogatorio, sellando su condena. Dentro de la prisión, la notoriedad de Dean como asesino de bebés lo convirtió en un objetivo. Las burlas y amenazas de otros reclusos eran implacables, pero fue su compañero de celda, John Westland, de 29 años, quien dio el golpe fatal. Westland, quien cumplía condena por asalto y lesiones corporales graves, albergaba un profundo resentimiento hacia Dean. Durante su tiempo en la celda compartida, Westland afirmó creer que Dean había abusado del niño, aunque no se habían probado tales acusaciones. En las primeras horas del 12 de noviembre, los guardias de la prisión descubrieron el cuerpo sin vida y ensangrentado de Dean. La escena era brutal. Fragmentos de una botella de loción para después de afeitar rota estaban esparcidos en una silla cerca de la litera, con las huellas dactilares de Westland. Las lesiones de Dean mostraban signos de asfixia, causada por presión en su cabeza y cara, así como heridas del arma de vidrio. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Leeds, Westland admitió haber atacado a Dean, pero afirmó que fue impulsado por una mezcla de ira y repugnancia. Le dijo al jurado que Dean estaba ahogado en deudas financieras con otros prisioneros y era constantemente atormentado por reclusos que lo llamaban asesino de bebés. El jurado declaró a Westland culpable de asesinato, sentenciándolo a un mínimo de 19 años tras las rejas. Muchos depredadores creían haber escapado de la justicia por sus crímenes contra menores, pero como la historia ha demostrado, el pasado siempre alcanza. Y para el siguiente depredador, así fue, costándole la vida. Número 6. César Pastrana. Antes de su arresto, Pastrana era una persona ejemplar en su comunidad, ya que era voluntario en una iglesia y escuela del condado de Cobb. Pero antes de ser voluntario en la iglesia, Pastrana también trabajó en la escuela intermedia Barbour, pero fue expulsado después de un incidente con un estudiante. Después de un breve momento de fingimiento, los secretos de César Pastrana se hicieron públicos y fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable en 2012 de múltiples cargos de abuso infantil. Admitió haber agredido a 9 niños durante su tiempo como voluntario en la iglesia local y la escuela secundaria. Su arresto en febrero de 2012 ocurrió poco después de un evento juvenil organizado por la iglesia North Star, donde había sido voluntario. Una orden judicial reveló más tarde que tuvo contacto inapropiado con menores en su casa durante un evento separado el año anterior. Pastrana finalmente encontró su fin tras una pelea en la prisión estatal de Hancock, Sparta. El Departamento de Correcciones de Georgia confirmó su muerte y la declaró un homicidio. El GDC, trabajando con la Oficina de Investigación de Georgia, ha iniciado una investigación sobre el incidente, lo cual sigue el protocolo estándar. Algunos de estos abusadores no tienen límites, incluso llevan a su quinta víctima con ellos, al igual que el próximo depredador. Número 5. DeAndre Austin. Este tío, residente en Richmond, fue condenado en 2008 por agredir repetidamente a sus 3 jóvenes sobrinas. Estos eventos ocurrieron entre 2002 y 2006, cuando todos vivían juntos. Austin fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por delitos graves,
incluyendo agresión y acciones inapropiadas con niños menores de 14 años. El 14 de octubre del año 2000, alrededor de las 5:40 de la tarde, se escuchó un grito de «hombre caído» en la prisión. Cuando los oficiales llegaron a la celda de Austin, lo encontraron sin respuesta. Fue declarado sin vida menos de una hora después, y la causa de su fallecimiento se determinó como un homicidio. La atención se centró rápidamente en su compañero de celda, Rodney Jordan, quien estaba en prisión por varios delitos. Inicialmente había sido sentenciado a 2 años por robo, pero fue liberado bajo libertad condicional en 2018. Más tarde regresó a prisión después de ser condenado por un nuevo delito, robo en segundo grado, lo que llevó a una sentencia de 5 años. Era que tenía un fuerte desagrado por las personas que lastiman a los niños. ¿Crees que DeAndre era desalmado? El siguiente convicto era algo mucho peor, más allá de lo humano. Número 4. Clinton Don Simpson. Una vez un predicador de confianza en la Iglesia de Cristo de Hazlet y propietario de Mr. Don's Whistle Stop, Clinton Don Simpson operaba un tren en miniatura en su patio trasero hasta que la ley lo alcanzó. Enfrentó cargos por 10 cargos de asalto, agravado a un menor, un cargo de abuso continuo de un menor de 14 años y 2 cargos de indecencia por tocamientos. Una docena de niños presentaron acusaciones en su contra. La investigación comenzó cuando los padres de una niña de 3 años informaron que Simpson había agredido a su hija mientras ella montaba en el tren en una fiesta de cumpleaños. Después de las acusaciones en 2007, Simpson fue inicialmente puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, en 2009 hubo un debate sobre su capacidad mental para enfrentar un juicio y fue enviado a un hospital. Más tarde fue devuelto a la cárcel y esperó otra evaluación después de ser considerado apto para enfrentar el juicio. Después del juicio, 2 de los acusadores de Simpson planearon volver a presentar una demanda por daños, que originalmente había sido retirada en 2008. Pero el destino alcanzó a Simpson cuando fue trágicamente asesinado en la cárcel del condado de Tarrant. Murió por lesiones contundentes en la cabeza y fue trasladado de urgencia al hospital John Peter Smith, donde se confirmó su fallecimiento. La persona responsable de su fallecimiento fue su compañero de celda David Faustino Flores, quien tenía 42 años. Flores, de Fort Worth, había sido arrestado previamente por cargos relacionados con lesiones a un niño, anciano o persona discapacitada. También tenía cargos previos por allanamiento criminal, robo y evasión de arresto. Flores fue acusado de asesinato y su fianza se fijó en $50,000, pero su motivo para atacar al expredicador sigue siendo desconocido. Al igual que la escalada en el siguiente caso sigue siendo un misterio, las fuerzas del orden aún no están seguras si lo que le ocurrió a este depredador fue un fallo del sistema o un acto calculado. Número 3. Robert Munger. Shane Goldsby, un recluso en el estado de Washington, recibió una sentencia adicional de 25 años de prisión después de ser colocado en una celda con un hombre que luego descubrió había agredido a su hermana menor. El hombre, Robert Munger, de 70 años, estaba cumpliendo una sentencia de 43 años por abuso infantil y posesión de videos ilegales relacionados con sus crímenes. En junio de 2020, mientras Goldsby se adaptaba a su nueva celda, comenzó a hablar con Munger. Durante sus conversaciones, se dio cuenta de que Munger era la persona que había dañado repetidamente a su hermana. Goldsby afirmó que pidió ser trasladado a una celda diferente después de esta revelación, pero su solicitud fue denegada. Para empeorar las cosas, Munger supuestamente continuó describiendo sus crímenes con detalles gráficos, enfureciendo aún más a Goldsby. Su encuentro ocurrió en el centro correccional de Airway Heights, en el condado de Spokane, en el este de Washington. Horas después, Goldsby atacó a Munger por detrás en el área común, derribándolo y golpeándolo severamente. Munger sucumbió a sus heridas unos días después en el hospital. Goldsby se declaró culpable del ataque y fue sentenciado a casi 25 años más de prisión. En una entrevista con KHQ,
expresó su creencia de que los oficiales de correcciones lo colocaron intencionalmente en la celda con Munger como represalia. Goldsby afirmó que sus acciones anteriores, incluyendo liderar a la policía en una persecución a alta velocidad en 2017 que hirió a un patrullero estatal, habían humillado a las fuerzas del orden. Sin embargo, una investigación por parte de la patrulla estatal de Washington no encontró evidencia de que el personal de correcciones estuviera al tanto de la conexión entre Goldsby y Munger. El informe explicó que Goldsby y su hermana tenían apellidos diferentes y que no había registro de que él hubiera solicitado un cambio de celda. Otro recluso, Randy Robinson, incluso dijo a los investigadores que Goldsby y Munger parecían llevarse bien al principio, discutiendo temas como la madre de Goldsby de manera aparentemente amistosa. Munger y el siguiente convicto, con sus acciones y naturaleza impenitente, han dejado a muchos cuestionando si realmente merecían el destino que les encontró. Número 2. Anthony Palmer, condenado por el trágico fallecimiento de una niña de 8 años. Anthony Palmer fue encontrado muerto en su celda de prisión en Oklahoma el 11 de enero de 2019. Las autoridades informaron que el hombre de 59 años murió por estrangulamiento y traumatismo contundente en la cabeza, según la oficina del médico forense del estado. Palmer había estado cumpliendo su condena en la penitenciaría estatal de Oklahoma, en McAlester, por poco más de un año. Los investigadores sospechan que su compañero de celda, quien también estaba cumpliendo condena por un crimen similar, podría haber sido responsable del ataque. Los funcionarios creen que las acciones pasadas de Palmer lo convirtieron en un objetivo entre los reclusos. La víctima de Palmer, Kirsten Hatfield, de 8 años, desapareció de su casa en Midwest City en mayo de 1997. A pesar de búsquedas extensas, su cuerpo nunca ha sido encontrado. El caso permaneció sin resolver durante casi 2 décadas, hasta que la evidencia de ADN de sangre cerca de la ventana de su dormitorio y su ropa interior descubierta en el patio trasero coincidieron con Palmer. Vivía a solo 2 puertas de la familia en ese momento. Palmer fue condenado en 2017, pero nunca reveló la ubicación de los restos de Kirsten. Las autoridades esperaban entrevistar a Palmer más tarde este año, creyendo que podría revelar dónde estaba escondido el cuerpo de Kirsten. Esperaban que mostrara un momento de remordimiento o tuviera un cambio de corazón, pero su muerte ha cerrado esa puerta. La madre de Kirsten, Shannon Hazen, compartió sus pensamientos tras la muerte de Palmer, diciendo que no se sentía aliviada ni estaba celebrando. Expresó tristeza porque nunca obtendría respuestas sobre lo que realmente le sucedió a su hija o dónde fue enterrada. Al igual que el caso de Hazen, el próximo podría nunca encontrar cierre. Fuerzas poderosas están trabajando incansablemente para enterrarlo debido a su explosiva controversia. Número 1. Jeffrey Epstein. Este nombre es ampliamente reconocido y necesita poca presentación. Conocido por sus crímenes que involucran a menores, fue acusado de dirigir una red de tráfico de 2002 a 2005. Los crímenes de Epstein involucraban la explotación de chicas jóvenes, algunas de tan solo 14 años, y usarlas para reclutar a otras. Sus acciones finalmente lo alcanzaron en 2019, cuando fue arrestado el 6 de julio por cargos federales en Florida y Nueva York. Si era condenado, Epstein enfrentaba una sentencia máxima de 45 años en prisión. Sin embargo, el 10 de agosto de 2019, fue encontrado sin vida en su celda. La causa oficial de la muerte se dictaminó como autolesión por ahorcamiento, pero esto provocó innumerables teorías. ¿Fue un suicidio o hubo una razón más oscura detrás de su muerte? Muchos especularon que alguien pudo haberlo silenciado para evitar que revelara sus poderosas conexiones. El misterio que rodea su muerte sigue generando preguntas. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.